punto, la patria quiere hablar. 99.3, frecuencia popular, radio alternativa, la voz nacional. Rodrigo en la conducción, Daniel trae memoria, Andrés piensa la historia, que tiene la victoria de 12 a 14 horas, cada sábado puntual, movimiento nacional, mediodía nacional, la patria no se vende nunca más, justicia social primero para el pueblo y nada más, independencia económica, soberanía real, movimiento nacional, mediodía popular, la patria no se vende, la patria no se vende más. Desde Merlo para todos, desde el barrio hasta el país, cuando el pueblo toma el aire, nadie lo puede dividir. Comunidad activa, ya sabes dónde llamar, 266-472-6442 para participar. La patria no se vende, que lo escuche el capital. Movimiento nacional, mediodía nacional. Movimiento nacional, mediodía popular. La patria no se vende, la patria no se da. Movimiento. Ya estamos acá con Dani, con César. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Un gusto, un placer estar acá. Gracias por la invitación y bueno, su disposición para lo que se dé en esta charla, en este programa tan lindo. Bueno, en principio contanos un poco cómo fue ir para allá, preparar todo el viaje, juntarte con los compañeros de acá para ir a San Luis. Sí, ¿Qué bueno. expectativas tenían? Sí, o sea, para nosotros era una marcha más de las que venimos haciendo contra este gobierno, que no es la primera manifestación en la que estamos, no es algo nuevo, digamos, que sucedía, pero bueno, con todo ese folclore, sabíamos que por ahí veníamos con días donde se manejaba información de que iba a haber mucha policía, que no se quería que ATE se acerque al lugar, pero bueno, cosas normales que suelen más o menos se suelen escuchar, suelen pasar, pero no es algo a lo que nosotros le prestamos mucha atención. Sí, digamos, a ningún gobierno le va a interesar de que le hagan una protesta, eso es claro. Eso es claro, entonces bueno, fuimos, ahí hicimos la concentración con los compañeros. De entrada, bueno, nos llamó la atención que había un cordón policial sobre el puente y a los otros gremios, curiosamente, los habían dejado pasar hacia las vallas que estaban en la legislatura. Quiero aclarar que nosotros no queríamos ingresar a la legislatura, sino hasta la zona vallada donde pueda estar cualquier ciudadano, digamos, ¿no? Sí, si uno agarra y retrocede un poco en el tiempo, la última vez que Alberto inauguró la sala, estaban todos ahí en la valla. Exactamente, bueno, queríamos llegar hasta ahí, y bueno, y cuando vimos que había otros sindicatos que habían pasado, y vemos que bueno, que cuando nosotros nos vamos acercando, el cordón policial se cierra, vemos que estaban con perros, con gases, con los grupos de choque de la policía de la provincia, a lo cual nos acercamos. Ahí nuestro compañero secretario general Fernando Gatica comenzó el diálogo con el jefe del operativo, donde le manifestábamos que lo que nosotros hacíamos era querer manifestarnos, ¿no? Porque
manifestarnos y hacerlo a 10 cuadras o lejos de donde se están sucediendo los hechos, pierde verdaderamente el sentido. Entonces, bueno, queríamos acercarnos hasta ahí, a lo cual no había una respuesta lógica de por qué no podía estar ATE y podía haber otros sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que tampoco esos sindicatos estaban apoyando al gobernador. También se estaban manifestando y eran parte de la intersindical con la cual estábamos actuando en conjunto, digamos. Y bueno, y a todo esto... Vos, digamos, más allá de que cuando los estaban yendo para la manifestación los pararon antes, que ya no les querían dejar pasar, que los empezaron a retrasar, ¿fue una cuestión exclusivamente contra ATE por ser, digamos, los representantes de los trabajadores estatales? Sí, fue claramente contra ATE por la lucha que está llevando ATE con los trabajadores estatales y también con la solidaridad que tiene ATE con los demás sindicatos en las diferentes luchas, o también con distintas organizaciones, porque bueno, creemos que nadie se salva solo y que no es suficiente con que un sindicato haga las cosas bien y que eso va a solucionar el problema que tenemos los argentinos. Creemos que la cosa es más en conjunto y bueno, y tenemos que articular con los demás sindicatos, organizaciones, partidos políticos, todos con los que vamos pensando más o menos igual. Hay que empezar a construir y para buscar una solución a esta situación en la que estamos, que nadie quiere estar. En todo esto, bueno, ya nosotros cuando íbamos por la ruta y pasamos cerca de la legislatura, ya llamó la atención la cantidad de policías, y cuando desde ahí fuimos hasta el sindicato, también veíamos que en las esquinas había policías que no suelen estar en esos lugares, ¿no? Y después, bueno, cuando salimos con la camioneta hacia el lugar de concentración, nos paró la policía, nos detuvo la camioneta, sin darnos muchas explicaciones, ¿no? Porque lo que requerían de la camioneta, documentación y eso, teníamos. De hecho, se retuvo la camioneta unos minutos y después pudo seguir la camioneta y llegar hasta el lugar donde estábamos. Pero era claramente la intención de poner los trabas, palos en la rueda para no llegar a manifestarnos. Entonces, bueno, veíamos como todo ese aparato y comenzaban a aparecer cosas que no suenen, que eran inusuales a comparación de otras marchas o manifestaciones que hemos llevado adelante. Así que bueno, y cuando llegamos ahí, que le manifestaban a la policía la intención de continuar, no teníamos respuestas que nos explicaran, digamos, de una manera razonable o lógica de por qué no podíamos pasar. A todo esto fueron pasando minutos y comenzó la agresión desde la policía a través de los gases. Tenían perros que te los tiraban encima, si bien tenían bozal, pero ahí están los videos donde... El perro que vi no tenía bozal, digamos, y agarra y tira a un compañero, digamos, directamente contra el cordón, adelante de los otros compañeros que estaban ahí. Sí, no, es que ya o sea, como que el perro tampoco fue a lastimarlo, digamos, pero le saltó y la fuerza del perro lo terminó tirando. Amedranta, digamos, un animal de esas características y entrenado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, comenzaron las agresiones, ahí es donde lo retienen el compañero Fernando, lo tiran al piso, le pasan por encima, también le tiran el perro encima. La verdad que un hecho verdaderamente doloroso, porque no estábamos acostumbrados, digamos, en San Luis a que pasen estos hechos, ¿no? O sea, cuando hemos ido a algunas manifestaciones en Buenos Aires, uno ha tenido la desgracia o la mala experiencia, porque tampoco son buenas experiencias de poder pasar por estas situaciones, pero acá en la provincia como que te duele un poquito más, ¿viste? Cuando pasan hechos en tu casa, por ahí cuando pasan lo de un vecino o de otro lado, vos vas y ayudás, colaborás, te duele, pero cuando pasa en tu casa, verdaderamente duele, porque te das cuenta de esta agresión del gobierno hacia
trabajadores que quieren expresarse y quieren llevar un reclamo porque la están pasando mal. Entonces, que no se entienda eso y que se prefiera gastar guita en lo que vale un gas o exponer a los compañeros policías, si bien como hay policía bueno, policía malo, como municipales buenos, municipales malos, programas de radio buenos y programas de radio malos, creo que no era necesario que se den esas órdenes ni esta situación. De hecho, bueno, a raíz de esto, el Departamento Legal de ATE ha hecho las denuncias correspondientes. Sí, vi que ATE Córdoba también salió a apoyar y después salió ATE Nación. Sí, bueno, el apoyo de ATE de todas las seccionales, de todos los consejos directivos de las distintas provincias, verdaderamente da una solidaridad en conjunto del sindicato. Aparte de esto, esta modalidad es muy parecida a la modalidad de Pato cuando reprime jubilados. ¿Cómo decís? Son 20 jubilados. Sí. No pueden, ¿qué van a hacer 20 jubilados? ¿Pegarte con el bastón? Toserte en la cara para ver si te engripás. Más de eso no van a hacer. Y ves a la policía, digamos, cómo empieza a juntar, y de golpe y porrazo, ¡pum!, agarran a una persona. No era que querían agarrar a todos, solo querían agarrar a uno. En el caso del hincha de Chacarita, que es como muy emblemático, o como el cura, que está en cada manifestación y solo lo iban a agarrar a él. Personas muy puntuales. Como nuestro compañero, el secretario general Rodrigo Aguiar, también fue en una manifestación, también fue detenido y tirado. Solo a él. Un poco es histórico eso. Puente Alba en Neuquén. Bueno. Casualmente ahora se cumple aniversario de lo de Puente Alba. Es toda una política represiva del Estado. Y lo que se ve acá en San Luis es el alineamiento que tiene Poggi con Milei. Hasta en eso es coherente. Es que no iba a perder el tino ahí. Un poco que se veía venir lo que iba a ocurrir en San Luis con la manifestación. Es lamentable que fuera así. Porque uno no lo espera. Claro, porque acá en la provincia nunca se dio una represión de ese tipo. Eso acá el compañero tiene razón. Pero bueno, hay que seguir peleándola, ¿no? Sí, no, bueno, totalmente. Esto nosotros, digamos, nos da fuerza, nos motiva, al contrario de apabullarnos, porque bueno, nos marca que vamos por el camino correcto, nos marca que estamos llevando la voz de los trabajadores para que se escuche y de hecho, bueno, ha tenido una repercusión este hecho, si bien ha sido doloroso y hemos puesto el físico y el pecho para de no solamente tampoco el secretario general, porque también fueron agredidos el secretario general de la seccional de Villa Mercedes, otros compañeros del Consejo Directivo Provincial, compañeros de la Municipalidad de San Luis. Todos los que estábamos ahí fuimos rociados por gas pimienta o recibir algún golpe con el bastón. Sí, yo vi en tus redes el moretón que te dejaba de amor la policía. Claro, sí, bueno, a pesar de eso, bueno, viste, nosotros nos va marcando el convencimiento y nos va fortaleciendo, porque la lucha la vamos a seguir llevando adelante y vamos a seguir visibilizando el conflicto, porque verdaderamente si estos intentos de visibilización que hacemos o la visibilización que llevamos adelante le molesta tanto a los gobiernos, es porque verdaderamente está sucediendo y es una verdad que no quieren que se vean, y la vamos a seguir exponiendo hasta que verdaderamente pueda cambiar la situación de los trabajadores, porque la verdad de todo esto, más allá de eso, es que la situación de los trabajadores estatales en la provincia, ya sea en salud, en seguridad, en todos los ámbitos administrativos, todos los ámbitos de los compañeros provinciales, la están pasando mal, y ni que hablar de los municipios de toda la provincia, donde hay sueldos por debajo de la línea de la indigencia. Entonces, más allá de estas agresiones, viste, siempre aprovechamos el momento para fortalecer eso y que no se pierda ese punto, ¿no? Que la situación de los trabajadores es paupérrima y es ahí donde deben apuntar. Nos vamos a bancar los palos que nos tengamos que bancar, pero la situación de los trabajadores sigue siendo de indigencia. Sí, digamos, pocos pueden ganar arriba de 1.600.000 para no estar debajo, ¿no? Y digamos, si uno agarra y se pone a hablar con cualquiera,
Es evidente que no lo gana ni la policía, ni un comisario gana 1.600.000. No. A lo sumo, los que tienen más antigüedad pueden llegar a 2 millones. Entonces uno se pregunta, digamos, pero si la policía no llega a fin de mes, si los médicos no llegan a fin de mes, salvo los que estén casados, que tienen propiedades, digamos, que no tienen mayores gastos, puede con ese sueldo más o menos estar bien. Pero el gran promedio es el que alquila, el que no tiene casa propia, el que tiene que estar moviéndose, tiene grandes distancias. Es imposible vivir con ese sueldo. Y ni hablar, como vos decías tan correctamente, los municipios. Que si la provincia paga sueldos bajos, los municipios que encima están llorando para ver a ver si pueden pagar los sueldos, porque ya no se trata ni siquiera de aumentar, sino de que ya no recauda el municipio por caída del PBI, o sea, por caída del consumo, ya ni siquiera recaudan para poder pagar los sueldos. Entonces ya no estamos hablando ni siquiera de aumentarle los sueldos, sino de cómo hacemos para pagarle el sueldo. Un sueldo malísimo, un sueldo malísimo. Un sueldo de pobre, un sueldo de pobre. Pero ni siquiera a eso están llegando. Y a medida que va pasando los meses, ya hay 4 meses de caída del PBI, sí, totalmente. Ya se vuelve cada vez más insostenible y no es casualidad que 30 provincias, 30 municipios le estén diciendo, che, ayúdanos porque no podemos pagar los sueldos. Sí, la inflación que está llegando a los 20 puntos, que era el estimado para el anual, ya lo tenemos ahora, los salarios no suben, bueno, vamos corriendo desde atrás y como cada vez peor, digamos, ¿viste? Porque antes más o menos la iba corriendo y estaba ahí, pero desde hace muchos años ya no competimos con la inflación. No, y que aparte vos agarrás y decís, bueno, no, tuvimos una inflación, por ahí la más baja, de 1. Sí, pero ¿cuánto te subió la nafta? ¿Cuánto te subió la luz? ¿Cuánto te subió el gas? Y después no lo tenés en un ponderado. Entonces vos decís, bueno, sí, fue un 1. Sí, pero fue un 1, pero con un 20% de aumento en carne, un 20% en verduras, un 30% en luz, un 25% en nafta. Sí, tuviste un 1 en promedio. Pero lo que a vos te cuesta vivir, tuviste una inflación del 30. Entonces cuando llegaste a fin de mes, te das cuenta que no te alcanzó. Que cobraste lo mismo que el mes pasado y que el changuito se volvió, el carrito del supermercado se volvió el canasto se volvió una caja y ahora con suerte una bolsa si salís del supermercado. Bueno, fíjate que en el 2001 no había inflación. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, estado recesivo, no hay recaudación. Bueno, ni el Estado tiene plata para pagar. Uh-huh. O sea que nos vamos encaminando a eso. Hay gente en Buenos Aires que está trabajando 12 horas en un Uber, con los fletes. Pero no hace falta ni irse a Buenos Aires. Yo tengo mis amigos remiseros acá en la Villa de Merlo que no laburan menos de 12 horas porque si no pagan el alquiler. No es que comen. No llegan a juntar, laburando 12 horas el alquiler. Si no laburan más horas, no comen. Sí, totalmente, sí. Es un proyecto político. Es con lo que estamos lidiando todos los días. Uh-huh. Y respecto a lo que me decía de los municipales, ahí hablando con un compañero que trabaja en municipalidad, el otro día le pregunté yo, uh-huh, che, ¿cuánto ganan los municipales? Y me dijo, están ganando 450.000 pesos. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, ganan eso. Y hay municipalidades que menos. Sí, acá digamos, cuanto más chica la municipalidad y cuanto más lejos de San Luis esté, menos pagan. Sí, acá en Merlo. Y sobre la policía también, charlé con un cliente amigo que es comisario y casualmente el otro día lo encontré. Uh-huh. Y teníamos una charla sobre eso y él me decía que él como comisario con cierta antigüedad cobra 1.800.000. Comisario con 15 años, 18 años de antigüedad. O sea que de ahí para abajo no ganan nada. Esa es la realidad. Con un alquiler como para una familia de 500 lucas como mínimo. Sí. Y después anda a comprar al supermercado, comprarle la leche, tenés que llevar al pibe al colegio, es imposible. No, el costo de vida es altísimo. De hecho, por eso esta misma semana los policías, los gendarmes, los perfectos y todos hicieron una manifestación para exigir, digamos, que aumenten los sueldos a la policía.
Y aún así, uno se da cuenta que si salen a hablar, los echan, los aperciben. Sí. Los que estuvieron en Rosario pasó lo mismo. Y bla bla, porque una cosa es la realidad y otra cosa es el discurso del gobierno. El discurso del gobierno es que los jubilados están ganando fortunas en dólares. Y vos te pones a hablar con tu abuela y te dice, che, con 400 mangos, ¿qué remedio me puedo comprar? Con 400 mangos, ¿cómo hago para tomarme un taxi, un Uber para ir al médico como hacía antes? Ahora tengo que tomarme el colectivo y si me caigo la cadera. Todas esas pequeñas cosas que son grandes mentiras terminan, digamos, amortiguando, adormeciendo a la gente diciendo, no, pero si yo no tengo ningún abuelo, bueno, ¿cómo están los abuelos? No sé. Entonces, si no sé cómo están los abuelos, pienso que lo que dice Milei es verdad. Ahora, cuando se le empieza a caer la careta, que vos empezás a mirar para todos lados y le preguntás a todos, che, ¿vendiste más que el año pasado? No. ¿Alquilaste más cabañas que el año pasado? No. Che, ¿cómo está tu restaurante? ¿Tuviste más clientes que el año pasado? No. Entonces uno empieza a sospechar de que no me puede decir que sacaste 15.000 personas de la pobreza. Si yo estoy dentro de la línea de la pobreza y soy profesional. No, es evidente. Lo digo como docente, ¿eh? Sí, que son una sarta de mentiras. La gente, más allá de los cabañistas o comerciantes, la gente común lo percibe todos los días en el almacén, en la carnicería. Acá no, la realidad es otra. La gente tampoco es tonta, ojo. Mirá que la gente sabe bien lo que está pasando. Pero ya se empezó a dar cuenta en las encuestas. Claro, totalmente. Pero cuando van, es un poco lo que te digo yo. Cuando van a la carnicería, cuando van al almacén, un kilo de milanesa, 22, 23 mil pesos, escúchame. Si tenés 2 pibitos, ¿sabés cuánto te duran las milanesas esas? Un día y medio. Esa es la realidad. Es la que le está pegando a la gente todos los días. Y de ahí, bueno, la movilización y el ámbito de protesta se tiene que dar en todo el país, de cualquier manera, con represión o sin represión. Un poco es retomando lo de las Malvinas. Ahí hay un hecho 3 días antes de la toma de las Malvinas por parte de Galtieri y la cría de borrachos milicos, que fue el 30 de marzo. Sí, la movilización del 30 de marzo. Claro, de Ubaldini, Pérez Esquivel, eso fue la antesala del día 2. Eso era un proyecto político, los tipos tenían claro lo que venían haciendo, lo que no imaginaron era precisamente la movilización. Ni imaginaban que iba a ser semejante movilización. Se dio en todo el país, Rosario, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata. En Mendoza mataron a un activista, un sindicalista, un tipo joven, lo mató Gendarmería. O sea, pasa por ahí, porque ahí le torcimos el brazo a los milicos y le saltó lo de las Malvinas. Y si le salía bien lo de Malvinas, hoy todavía lo teníamos gobernando estos tipos. O sea, por ahí no lo tenemos que extrañar tanto de la represión con la gente acá en San Luis. Estos proyectos políticos tienen eso, no tienen otra alternativa de que reprimir a los trabajadores. Ellos saben que van a estar en la calle, más en la Argentina, que tienen conciencia política, vienen desde el peronismo, muchos movimientos de lucha, no se la llevan de arriba. No, y aparte estamos hablando con Ate, que Ate le ha hecho paros a Alberto, digamos, no estamos hablando con una agrupación, digamos, que está dentro de la política partidaria, aunque tenemos diálogo, claro. y tenemos muchas veces hasta digamos, organismos en conjunto. Sí, claramente, viste, cada uno tiene su interpretación o su formación política, y desde ATE, bueno, si bien hay una línea que es la de fortalecer el Estado, la del Estado presente, después desde esa base puede ser cualquier línea política, mientras sea eso el eje, así como para hablar a muy grandes rasgos, se sostiene desde ATE, ¿no? Y también, bueno,
Otra cuestión que tiene nuestro sindicato es la participación y la motivación que hacemos a través de nuestros delegados constantemente y lo de ser asambleísta, ¿viste? De estar en contacto directo con el afiliado. ¿Cómo estás viendo eso? Los empleados, las bases, que hace muy poco querías convocar a un paro y todos te decían, olvídate, no vamos a parar. Hoy, ¿cómo estás viendo el escenario? Y hoy los compañeros, las compañeras están muy golpeados. Hasta los que compraron, porque bueno, fue claro que hubo muchos compañeros que compraron ese discurso y verdaderamente cuando vas a los distintos sectores de trabajo, cuando vas cruzando con los compañeros, van diciendo que bueno, que este modelo claramente nos está perjudicando a todos y que no vino a hacer lo que decía en las campañas, ¿no? Porque claramente ni siquiera esas amenazas que parecían tan feas en campaña no las hicieron cosas peores. Sí, digamos que todavía el Banco Central está parado. Los ricos de la Argentina, que son los dueños del Banco Central, están contentos, porque están haciendo plata a morir. Ese contexto, digamos, de todo lo que decía, de dolarizar, digamos, todo. Sí, cuando un compañero de ahí que no puede llegar a fin de mes, que está cobrando 450 lucas, prende la tele y ve que se dieron un puesto de 300 millones de dólares, verdaderamente no se vino a combatir la casta ni nada de eso. Entonces, bueno, genera una situación desde ya de frustración, por lo menos, viste, de los compañeros ante estas situaciones que, bueno, es desde ahí donde nosotros empezamos, digamos, nuevamente a trabajar y a decir que, bueno, desde el sindicato vamos a hacer lo que se pueda para llevar la palabra de los trabajadores, para llevar nuestras intenciones y también para aportar para mejorar esta situación de todos, ¿no? Como decía en el principio, ¿no? De que la cuestión no se salva solamente con los trabajadores del Estado, sino en conjunto con todos los trabajadores y los trabajadores desocupados. Bueno, yo creo que hay un quiebre claramente, digamos, con el cierre de FATE, pero no es solamente FATE. Se empezó a dar cuenta la gente, empezó cada vez a permear más esto de la falta de laburo, la inflación que no termina nunca de frenarse, en la promesa de que quédate tranquilo que los próximos 6 meses vamos a estar bárbaro, que los próximos 6 meses y los próximos 6 meses no aparecen nunca, el pedo de buzo no está, no, y uno se empieza a quedar, digamos, en esa resignación de decir, che, a le falta un año. ¿Y cuándo vienen los brotes verdes de Macri? ¿Cuándo vuelve el pedo de buzo? Digamos, ¿cuándo vamos a empezar a ganar bien? Y ahí es donde se empieza a romper un poco ese vínculo con la gente. Sí. Y como te digo, viste, también esta situación de que pasa todo eso por un lado y vos, tu heladera está vacía, cada vez podés comprar menos, y no hay, viste, algo alentador o la zanahoria cada vez no la corren más adelante. Entonces, bueno, esa es la situación y también, como decíamos, también el trabajador municipal muchas veces salía también a hacer changas por la tarde, y lo hacen, pero tampoco están saliendo como salían antes. Esa es una realidad también. Sí, pero ¿viste? si cobrás 450... a lo sumo te alcanza para el alquiler, 450, si te alcanza el sueldo para alquilar algo. Y claro, cuando porque, no viste, estés, digamos, metido en una habitación, digamos, con toda tu familia metida ahí adentro, ¿no? Y porque antes, ponele, se te crecía un poco el pasto de tu casa y vos llamabas a tu compañero o al compañero de Espacio Verde, le decías, che, o a algún compañero que se dedique por la tarde a hacer trabajo de jardinería y le decía, hoy tenés que usar la imaginación de ver cómo hacer para cortar el pasto porque verdaderamente no podés llamar a nadie. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se empieza a cortar la cadena y bueno, y empieza a haber esta recesión. Es claramente desde abajo y también ves que además de los compañeros también municipales, ves toda la cantidad de trabajadores que tenemos acá, amigos, familiares, que trabajan en distintos rubros que tenemos en Merlo, como construcción, hotelería, además, que están completamente en negro y también la están pasando cada vez peor.
y tampoco tienen muchos lugares para reclamar. Y esa gente también está pasando por momentos bastante dolorosos porque nadie está llevando esa palabra de ellos, y me parece también por ahí de vez en cuando, desde ATE, si bien nos corresponde una cosa, tampoco podemos dejar de mirar lo que está pasando en el bosque, y hay un montón de compañeros que se quedan sin palabras. Entonces, bueno, porque no es como en las ciudades donde vos sos un dirigente y estás aislado. Acá vas a comprar al almacén y ves ahí el compa, el amigo que está comprando lo que puede porque no da para más. Y si está lloviendo, estos meses que nos tocó muchos días lloviendo, un montón de días que no podés laburar, y la verdad que la están pasando mal, y esa gente por ahí se viene quedando afuera de la palabra que pueden llevar algunas organizaciones, y es algo donde esto lo hablo no tanto como dirigente, sino como me siento como vecino, como compañero, más que nada, de que ahí es donde tenemos que apuntar y volver a esos compañeros que no tuvieron mucha representatividad y muchas expresiones de su voz, no llegó a muchos lugares, y me parece que es ahí a los que le debemos mucho esfuerzo y mucho laburo. Sin duda. César, por supuesto que te vas a quedar con nosotros. Sí. Son las 12:55 de este mediodía, ya casi estamos en la 1. Yo lo que veo, lo que siento, digamos, lo que me parece de hablar con mis compañeros docentes, cuando voy a la sala de profesores, cuando me encuentro, digamos, con algunos padres de alumnos, es un sentimiento cada vez de más tristeza. Como que la gente que tenía esperanza en que esto podía mejorar, o que le había puesto fichas a el gobierno, porque uno cuando vota, siempre vota pensando de que las cosas van a salir mejor. Puede equivocarse, porque errar es humano y perdonar es divino. Ahora, ese sentido cada vez más triste del semblante de la gente, de decir, che, lo veía el otro día cuando estaban repartiendo los boletos para los docentes, y pensar que esos docentes hace un par de años venían en auto, no pedían una tarjeta para venir en colectivo gratis. Entonces empecé a preguntar, che, pero ¿y el coche? No, se me fundió el motor y no lo puedo arreglar. Me sale 2 millones, 3 millones arreglarlo. No puedo, no llego. ¿Y qué estás haciendo? No, me tomo el colectivo. Y enganchar los horarios de los colectivos y, digamos, empezar a decir, che, ¿cuánto gastas por mes para venir hasta el colegio? Y viaje de ida, viaje de vuelta, un 30 del sueldo. Entonces, ¿y cómo hace para seguir? Entonces empezar a ver gente que hace 3 años te decía, no, porque me estoy yendo a Mar del Plata de vacaciones, a decirte, bueno, me estoy yendo acá a Santa Rosa de vacaciones. O ¿a dónde vamos a salir si lo único que puedo comprar es fiambre para los pibes? Entonces nos vamos a un arroyito, compramos fiambre, compartimos una linda tarde, tomamos unos mate y ya está. Y ese entusiasmo que por ahí se tenía al principio, hoy ya no lo veo. Por eso te preguntaba cómo estás viendo el tema de hablar con las bases y ver cómo los empleados, digamos, están viendo este momento. Sí, claro, más o menos en esa línea, ¿no? El nivel de frustración cada vez se lo nota mayor, porque bueno, no solamente no alcanza con el salario, sino que tampoco tenés muchas opciones. O sea, la recesión hace de que no puedas hacer a veces changa, de que no hay el laburo, viste, como generalmente o como años anteriores pasaba, ¿no? Entonces, y como antes con tu sueldo podías hacer cosas que ahora no lo estás pudiendo hacer, cómo no podés proyectar nada. Vos no tenés ninguna abuelita que te preste $200.000, ¿no? No, y esto también, viste, o sea, como personas, ¿no? Para el desarrollo, uno que siempre tiene ganas de crecer, o sea, es parte del ser humano, y no poder proyectar algo es frustrante, y y se te van apagando lucecitas de la vida, ¿no? Y eso no está bueno, porque verdaderamente son
somos la sociedad que estamos construyendo y sabemos que una sociedad triste o un barrio triste no llega a buen puerto, ¿no? Y porque no hay en las necesidades básicas, o sea, no es que, no es que se está pidiendo y termina con la bronca, porque no estamos cubriendo las necesidades básicas, ¿viste? No es que estamos pidiendo irnos al exterior de vacaciones, un viaje con todo gratis como se pegan algunos funcionarios, solamente cosas básicas, ¿viste? Poder tener la heladera completa, poder pagar las cuentas y tener un asadito el domingo. Básicamente con eso estamos bien, pero no se puede cumplir en ninguna de esas 3 premisas que dije. Y sobre todo proyectar, ¿viste? Proyectar, poder comprarte un auto, poder comprarte una moto, poder construir, hacer una parecita, que eso también va generando trabajo interno y va uniendo lazos, pero se ve totalmente truncado y cada vez lo ves más lejos. Entonces, bueno, vienen esos bajones y bueno, esperando y que se pueda dar una luz de esperanza y ojalá haya un proyecto que nos arrime a todos y que nos dé una luz para poder salir de esta situación, ¿no? Que eso también es fundamental. Sí. César Contreras con nosotros en el aire de Alternativa 99.3. El pueblo piensa su destino en la historia y dirección. Cuando el barrio toma palabra, nace el pensamiento nacional. Movimiento nacional. Muy bien, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 2664726442. Estás escuchando FM Alternativa Radio. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace la gente? Así que quédate hasta las 14 horas para escuchar todo lo que está pasando en el movimiento nacional. Y como lo prometido es deuda, vamos a hablar de lo que es la provincia más grande de la Argentina. Y para ello lo tenemos a Ricardo Furlan desde la provincia más grande y más importante de la Argentina. ¿Cómo estás? Mucho ruido estás haciendo con el teléfono. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buen día para vos, Rodrigo, Daniel y la gente de la radio y de toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, acá queriendo saber cómo estuvo la vigilia, cómo estuvo pasando estos días allá en esta hermosa provincia. Y mira, la vigilia, primero para ponerlo en contexto, la vigilia fue declarada hace unos cuantos años como vigilia nacional, ¿no? Por una ley del Congreso. En Río Grande, y después el acto oficial también en Río Grande lo hacen, y el acto oficial en la generalmente todos los años, y creo que de los 43 años que estoy viviendo acá, siempre 1 de abril a la noche, y una coincidencia con el 12 de octubre, que es el día de la ciudad de Ushuaia, generalmente o nieva o cae agua-nieve o las temperaturas son realmente muy bajas, mucho viento, así que recordando a aquellos que fallecieron y que murieron en las islas, ¿no? Los 649 de todo el país. Acá se vive de una forma muy importante. Calculen que por ley nosotros tenemos la marcha de Malvinas que se canta en todos los estamentos educativos, y los actos oficiales, al término de cada uno de los actos se canta la marcha de Malvinas. Esto fue una ley que se promulgó allá por marzo del 2017. Primero fue una ordenanza en la ciudad de Ushuaia, después fue una ley provincial. Y que bueno, sería también importante que el Congreso de la Nación lo sacara, ¿no? Como un proceso, en este proceso de desmalvinización que hubo, y que el tema de las islas esté presente desde la Quiaca hasta Tierra y cruzando todos los pueblos y todas las capitales del país, todas las ciudades del país. Sería muy importante que se cantara después de los actos oficiales en cada uno de los lugares de nuestro territorio, una forma de
recordar a aquellos que fueron a Malvinas y que lamentablemente quedaron ahí, y después a todos aquellos que los tenemos en vida y aquellos que lamentablemente por distintos motivos en estos 44 años que pasaron del año 82, bueno, han fallecido. Ustedes saben muy bien que hay muchos que se han quitado la vida porque no han tenido un apoyo psicológico, es decir, el posguerra, ¿no? Como le dicen. Uh-huh. Y bueno, se vive de una forma muy distinta a otros lugares. He estado en otros lugares en algunas vigilias, en algunos actos oficiales, pero bueno, acá en Río Grande y en Ushuaia, en las vigilias generalmente se juntan y estamos presentes entre 15, 18.000 personas, a veces más, a veces menos. En esta oportunidad en Río Grande, que no pude estar allá, bueno, hay que cruzar la cordillera, ¿no? Son 250 kilómetros para estar en Río Grande. Estuvo presente el gobernador de Buenos Aires, el gobernador de La Rioja, diputados, senadores y demás. Así que acompañados, después al otro día vinieron para el acto oficial de la ciudad de Ushuaia. Así que es una fecha muy cara a los sentimientos de todo el país, y creo que es una de las pocas, si no te diría la única, situación que nos une a los argentinos, ¿no? En definitiva, creo que todos reivindicamos y queremos que las islas sean parte indisoluble de nuestra provincia, en este caso. Por eso nuestra provincia es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, ¿no? Y los espacios a eso somos circundantes. Bicontinentales. Por eso somos bicontinentales. Entonces, esta lucha que empezó en el siglo XIX, en 1833, cuando se apropian, pero también es cierto, y hay que decirle y recordar gente, que el comandante, el primer gobernador que en realidad lo designa el gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1829. Así que es una lucha de muchísimos años que ahora ha tomado otro cariz, y bueno, ojalá que dentro de lo que significa la resolución de la ONU, en donde insta a Gran Bretaña y Argentina a sentarse a dialogar, ojalá que en algún momento eso suceda y que todos los argentinos de bien no pierdan ese pedido de que fueron, son y serán argentinas, ¿no? Ojalá que no nos sigan entregando algunas cosas. Bien, Ricardo. Porque la próxima discusión es el agua, ¿no? O sea, todos sabemos eso, ¿no? Sí, ya ahí va los glaciares que son parte de nuestra agua y sí, importante eso. Estaba escuchando el informe, hay 67.000 glaciares, así que imagínate. Hay que buscar los espacios, porque esto donde tengamos hielo, ¿no? La cordillera nuestra, bueno, nuestra provincia, pero también la Mendoza, San Juan, en fin, todo lo que significa el país nuestro, que es inmensamente grande y que hasta nosotros mismos nos cuesta decir, nosotros conocemos la totalidad de la Argentina. Eso sería lo lindo, ¿no? Pero bueno, es demasiadamente grande y bueno, cuesta por ahí llegar a cada uno de esos puntos, pero la próxima discusión, así como hoy es el petróleo, la próxima discusión de la humanidad va a ser el tema del agua, así que hay que cuidar los recursos que nosotros tenemos. Ahora, saliendo un poco de lo que es Malvinas y lo que es el acto, que la verdad que estuvo muy bien explicado y contado, te quería preguntar por la situación económica de la provincia. ¿Cómo lo están viviendo este gobierno? Y mira, hay un proceso que es este proceso de haber hecho la apertura de las industrias
o la entrada de productos de distintos lugares del mundo, a Tierra del Fuego en particular. Nosotros tenemos una ley que es de la década del 70, el 72 para ser más exacto, 1972 estoy hablando, que es la de 19640, donde teníamos la posibilidad de ser una provincia distinta, ¿no? Con algunos beneficios que tienen que ver con la industria. Hasta hace 2 años atrás, la UOM, que es la principal metalúrgica que está en Río Grande, que están todas las fábricas de línea blanca, de celulares, aire acondicionado, heladera, cocina, en fin, tenía casi 15.000 empleados, y hoy estamos hablando de, con toda la suerte, 7.000. Con toda la suerte, pero fíjate vos, hace 2 días nada más, está cerrando una de las fábricas Electra hace hace aires acondicionados y demás. Los empleados están adentro de la fábrica, los dueños se fueron, no aparecieron más, se llevaron la última producción. Esto es nuevito, hace 2 días. Sí, tengo y un hay amigo 140. Bueno, y hay 140 empleados que realmente no saben qué es lo que va a pasar. Y así como te digo, la industria electrónica y demás, que la mayoría está en Río Grande, bueno, en Ushuaia tenemos Newsan, ¿no? Que es Samsung y demás. Y agregarle a eso el tema de los comercios, ¿no? Que lamentablemente están bajando sus ventas, la gente no compra porque no hay un mango en la calle. Esta es la realidad. Pasa acá como pasa en La Quiaca, como pasa en Merlo, como pasa en San Juan, como pasa en muchos lugares del país que lamentablemente, si vos ves y decís en estos 2 años y 3 meses que vamos, es decir, 27 meses, lo que ha tenido este presidente es logros políticos, no logros económicos. Logros políticos para ellos, obvio, en su afán de sus necesidades y su visión de país que tienen, totalmente distinta a la que puede tener uno, ¿no? Y los logros que ha tenido han sido políticos porque, bueno, gobernó casi 2 años con 10 diputados y 2 senadores, y bueno, a muchos que vinieron a plantearnos un país distinto, hablando de la ética y no sé qué más, y bueno, y lamentablemente se va sacando el velo y hablan de ética, de moral, con perdón la palabra, con la bragueta abierta, ¿no? Esto es lo que uno cree y uno lo ve. Todos los días tenemos industrias, empresas que han cerrado en el país. Ustedes lo han visto, hay más de 20.000 empresas que han cerrado en 2 años y 2 meses, o sea, 27 meses de gobierno, tampoco es una locura, ¿no? En ese sentido te queríamos consultar cómo estás viendo lo político allá en Tierra del Fuego, cómo estás viendo el armado, cómo está un poco la situación de la oposición, del PJ y diferentes partidos. Bueno, el PJ lamentablemente está, bueno, presidido por el intendente de Ushuaia. Lamentablemente no ha abierto los canales de diálogo y demás. Hay muchos compañeros como yo o como algún otro más que han tomado otro carril, han hecho otro partido político para poder competir, porque en realidad después te cierran la posibilidad de poder presentarte en una interna. Yo creo que esto nace en el 2008, el 2009, si no me equivoco, cuando empiezan el tema de las PASO. Yo creo que el tema de las PASO mató los partidos políticos, los mató. ¿Por qué? Y porque se presentaba cualquiera en las PASO y de ahí saltaban, esperaron una elección general.
Entonces no había vida política, no había discusión en un congreso partidario como era antes, en un consejo provincial, en los consejos departamentales, en fin, en la vida política, que significa ponerse a discutir el por qué y para qué. Y entonces esto le quitaba legitimidad, porque la legitimidad, ¿dónde lo conseguís? En una interna. En donde vos decís, bueno, yo digo blanco, vos decís negro, pero si vos ganás, vos conducís, yo voy detrás tuyo. Me ganaste, pero por lo menos déjame discutirlo internamente. Bueno, eso no está pasando en Tierra del Fuego. Ellos tienen una forma de gobernar y bueno, así está previsto el tema. Más que nada hay mucha gente de la CAM por ahí, que ha tomado la rienda del PJ, como ha pasado en muchos lugares del país, y que, bueno, lamentablemente no han abierto el juego. Esperemos que para el año que viene hoy se está por ahí saliendo el tema de que pueden llegar a adelantar las elecciones, y es algo que no se condice con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional te dice 60 días antes de entregar el mandato. Eso es clarito. Ahora, pero bueno, como esta gente le mete para, si el gobierno mismo está agarrando y saliendo a decir de que está pensando en adelantar las elecciones, es porque está pensando que Milei va a renunciar. Porque otra cosa por ley no puede pasar. Yo no lo veo así. Yo lo que creo que los números le están dando como para poder llegar a adelantarlo a mayo o a junio del año que viene, con el tema de tus números. Él ha tomado una postura radical con el tema de encolumnarse detrás de Estados Unidos, ¿sí? Y yo creo que la cuestión, el quiebre o lo que fuere, si no es antes, va a ser en noviembre, cuando venga la legislatura en Estados Unidos, nos guste o no nos guste, el panorama internacional que tenés. Entonces ahí se verá si realmente tiene el apoyo o no de su gente y demás, porque él de allá arriba se siguen metiendo en cualquier lugar, en cualquier país y en cualquier circunstancia, ¿no? Es decir, hoy no te toca a vos porque estás encolumnado, pero mañana tenés otra o tomás otra decisión política de encolumnarte o de no encolumnarte con ninguno, y por ahí te toca a vos, ¿no? Muy bien, Ricardo, la verdad que es súper interesante poder charlar con vos. Queda abierta la invitación para que en algún otro momento, digamos, podamos seguir charlando sobre la situación de Tierra del Fuego, la provincia más grande de toda la Argentina. El 33% del territorio nacional es Tierra del Fuego, para que se den una idea de lo grande que es Tierra del Fuego. Así que sí, por supuesto. No, un agradecimiento para vos, un saludo nuevamente para ustedes, la gente de la radio, para toda la audiencia, y bueno, seguramente vamos a seguir charlando. Ojalá que el peronismo en su conjunto pueda dejar de mirarse el ombligo. Hemos cometido errores, esto hay que aceptarlos para poder avanzar. Si vos no aceptás tus errores, no podés avanzar. Aceptar los errores que hemos tenido, dejarse de mirar el ombligo, dejarse de mirar por encima del hombro, que ninguno es más que nadie, y poder tener una alternativa importante para el año que viene, y que no nos lleven a una elección de 3/3, en donde en el balotaje seguramente no nos va a ir bien. Esto es lo que creo que están planeando, hacer una elección donde queden marcados 3/3, y que, bueno, en este sistema electoral que tenemos de balotaje, generalmente no nos ha ido bien. La última vez que tuvimos un balotaje, y que fue entre peronistas, ustedes se acuerdan, y mejor que uno, fue allá por el 2003, cuando la elección fue entre dos peronistas, ¿no? Entre Menem y Kirchner.
Claro. Y después bueno, la renuncia de Menem y demás, todo lo conocido en la historia de nuestro país. Así que lo único que espero, que tengo la esperanza de que el peronismo vuelva a enamorar, vuelva a resurgir, y que aquellos que han tenido la posibilidad de gobernar todos estos años también entiendan que hay momentos en la vida que a veces hay que dar un paso al costado, dejar que vengan otros, y esta es mi idea, que el peronismo pueda llegar a tener una alternativa distinta, confiable, y que sea popular. Sin duda. Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, quedamos al habla. Al habla, saludo nuevamente a la gente de la radio, a ustedes y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando el pueblo se organiza, la historia vuelve a empezar. Movimiento nacional, mediodía popular. Por la alternativa suena, la patria en el aire está. Desde Merlo suena fuerte una voz para pensar. Cuando el pueblo se organiza, la historia vuelve a empezar. Movimiento nacional, mediodía popular. Por la alternativa suena, la patria en el aire está. Desde Merlo suena fuerte una voz para pensar. Cuando el pueblo se organiza, la historia vuelve a empezar. Muy bien, estamos en el aire de Radio Alternativa 99.3 y tenemos a el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Seguís siendo? ¿Cómo estás? Estamos Fabio. en situación de presentación de documentación para hacer la asamblea, o sea que bueno, integrante de la comisión, digamos, de la Cámara de Comercio. Bien, histórico comerciante acá de Merlo. Sí, somos muchas fuerzas vivas, anónimas, las que como comerciantes, emprendedores, pymes, prestadores de servicio, le estamos poniendo el pecho como mucha gente a lo largo de todo el país. Flavio D'Angelo es el que está hablando. Te hago una consulta. ¿Cómo estás viendo la situación del comercio acá en Merlo? El deterioro es generalizado y no solamente de acá en Merlo, sino hablando con otras asociaciones a nivel país o en charlas informales. Es un lamento generalizado respecto a la situación como se viene desarrollando el deterioro económico a lo largo de todo el país. Y en ese sentido, ¿hasta cuándo se aguanta? ¿Hasta dónde puede aguantar el comerciante? ¿Puede aguantar un par de meses más? ¿Puede tratar de tener un poco de esperanza y acomodarse de alguna manera? ¿Quedarse sin empleados y más o menos ver si puede llegar al verano? ¿O vemos este invierno como el de Alfonsín? Muy crudo la situación. Creo que ahora podemos hacer comparaciones con el año 2001, porque hasta hace unos meses atrás veníamos diciendo que estábamos peor que en la pandemia. Había en la pandemia circulante y la plata la tenía la gente en el bolsillo. Hoy el nivel de endeudamiento que tienen las familias en tarjetas, en cuotas atrasadas, en préstamos usurarios que está tomando la gente, que también eso es una situación que habría que rever respecto a esa facilidad con que le arrancan la cabeza a la gente. Estar enseñándole, bueno, lo que pasa es que venimos corriendo atrás de las necesidades y la situación económica viene empeorando en detrimento de las distintas capas sociales. En este sentido, calculo que te pones a hablar, digamos, con toda la gente, digamos, de la zona comercial de Merlo, tanto Avenida del Sol como la plaza.
Y a veces hay como ese sentido de, bueno, por ahí viene ahora Semana Santa y puedo más o menos cubrir los costos y me da un rato para respirar un poco más. Y uno dice, bueno, viene, y después cuando llega el fin de semana largo, las expectativas que se tenían por ahí de cantidad de gente viniendo a la zona no es tan amplia, no hay pasa tanta que, bueno, gente. que sí, hay una realidad. Hay gente que tiene capacidad de gasto y hay gente que tiene una determinada capacidad como para tomarse la libertad de salir unos días de esparcimiento. Uh-huh. Pero después a la hora de cerrar una mesa, una caja en un lugar de gastronomía, el costo, se dan cuenta los distintos comerciantes, que de golpe hay 4 personas con una empanada cada uno y un agua mineral. Entonces, y están sentados 4 horas en un negocio y sí, estuve lleno. Uh-huh. Pero la recaudación final, como pasa en todos los negocios. Uh-huh. Yo estoy en el rubro de los seguros y si el año pasado, a esta fecha, hacía 10 seguros, hoy estoy haciendo 2. Uh-huh. Entonces, lógicamente, hoy los comerciantes nos estamos endeudando además impositivamente, porque no estamos alcanzando a llegar a cubrir las responsabilidades impositivas a las que tenemos que hacer frente mensualmente. Uh-huh. Y esto, bueno, va deteriorando también la posibilidad de que se puedan generar nuevos puestos de trabajo, porque el resultado final económico no está cerrando. Uh-huh. A veces... digamos, cuando veníamos acá a la radio el sábado pasado, pleno mediodía, sacamos una foto de lo que es el patio de comidas. Ni una mesa. No, hoy salís a la noche y salís a contar y tenés una mesa, 2 mesas, 3 mesas a lo largo de toda la Avenida del Sol en cada lugar gastronómico, que se nota. Lo mismo te dice un cabañero, ¿no? La gente viene y está encerrada todo el tiempo. Uh-huh. Hoy tener una persona alojada que no salió a pasear y tiene la calefacción prendida o tiene los aire acondicionados funcionando a full, terminaste cerrando en negativo la prestación del servicio que estabas ofreciendo. Sí, aparte de eso, después se repercute en la economía, digamos, porque ese cabañero que no ganó plata o que la plata que ganó, digamos, le alcanza para aguantar un par de meses más, antes... salía a comer, compraba en la zona, hoy ni siquiera le alcanza para poder agarrar y salir después el fin de semana que viene a... La realidad del faltante de dinero en el bolsillo es cruel. Claro. Es cruel y no hay expectativas de que eso se revierta en el corto y mediano plazo. Uh-huh. Ahora, hay una cosa, D'Angelo. Nosotros ya lo vivimos con Macri. Yo estaba acá, vos estabas acá y tuvimos una cosa muy parecida. ¿Cómo puede ser que estemos en el mismo lugar? La situación de que estemos en el mismo lugar es que nosotros no hemos cambiado la mentalidad como para poder evolucionar como personas razonables y pensantes a buscar cosas que nos involucren a todos para hacer un trabajo que nos dirija hacia un camino hacia adelante. Hoy estamos más divididos que encontrados. No hay una posibilidad de inclusión generalizada porque la gente está también, no solamente en el plano económico, volviendo para atrás, sino como sociedad estamos involucionando. Entonces no podemos pedirle peras al olmo cuando cada vez somos más barra brava, cada vez somos más individualistas, cada vez queremos todas las cosas ya, o sea que tenemos una cabeza quemada. Somos una cabeza de termo como sociedad. Entonces, frente a esa realidad, si no empezamos a evolucionar como personas pensantes desde adentro hacia afuera, nunca vamos a lograr de alguna manera juntar a personas para que tengan pensamientos comunes por el bien común. Claro. Que es justamente la definición de Aristóteles de política. Claro, o sea, vos pensás que es una cuestión solidaria y por ahí la cuestión es política. Hoy la política no deja ser un contubernio de atroces, que lo único que ha demostrado es que lo que menos importa es la gente.
Entonces, en la medida que nosotros revirtamos eso a través del conocimiento, del estudio, de la evolución, de la práctica del diálogo, del encuentro y de la comunión de ideas para lograr un beneficio entre todos, porque la realidad es esto, no podemos ser seres individuales si estamos viviendo en una sociedad que se basa en el común de acciones en bien del otro, no en beneficio propio. Sí, digamos, esto de... es un poco lo que yo en clase trato de explicar a los pibes. Individuos no existen. Naciste de una madre, tenés un padre, vivís en una casa, tenés gente alrededor, tenés el vecino, el que está del otro lado de la cuadra. Después nos tenemos que poner de acuerdo para pintar cordones, arreglar la calle. Todas cosas que se hacen en comunidad, pensando en todo lo que estamos viviendo. Y la política justamente tiene que ver con eso, con cómo administramos lo público. La política es eso, lo que puede lograr el beneficio para todos, o puede ser que la política esté actuando para que no cambie nada. Y si los actores que están participando en esta posibilidad de cambio cada vez somos peores, entonces no vamos a lograr un objetivo. Como decía si seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera, no pretendamos que hayan cambio. Claro. Entonces, de lo que nos está pasando, somos responsables todos. Acá no es Boca, River, Peronista, Radicales, fulanito, menganito, no nos engañemos. Eso es una mentira que nos meten en la cabeza para seguir dividiéndonos. Claro. No, está bien. Quería ver cómo lo veías vos, porque acá... ya te digo, yo me acuerdo... Vas al psicólogo y te dice, tenés que cambiar esto. ¿Quién es el responsable? Soy yo el responsable. Si yo no cambio, yo no voy a poder generar ningún cambio afuera. Sí, pero también hay toda una historia, ¿no? A esa historia la permitimos nosotros que somos los actores. Hoy cada vez vamos involucionando socialmente. Se está viendo, sí, se pone en boga la inteligencia emocional, y emocionalmente estamos hecho pelota. Sí. Y entonces, acá... si una persona que está sufriendo porque es maltratado, porque es ninguneado, hay un caldo de cultivo en lo que respecta a la psicología de la persona que se ve perjudicado por el entorno, por el medio. ¿Qué hacemos los que estamos de alguna manera un poquito mejor para solucionar los problemas? No somos todos los que podemos ayudar y todos hacemos lo que podemos. ¿Cómo eso que podemos lo tratamos de hacer mejor? Y de acá en adelante, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sería? Y tendríamos que hacer un gran acuerdo solidario de comunión y de gente pensante que tenga ideas reales. Porque está todo inventado, no hay que inventar nada, no seamos inocentes de que estamos de acuerdo. Un líder. No, flaco, las cosas, como me decía un tano viejo con el que hablaba, las cosas se hacen de una sola manera. Las cosas hay que hacerlas bien. Y hoy está todo hecho, todo destrozado, que nadie tiene referencia de qué está bien y qué está mal. Hoy está todo permitido, lo mismo un burro que un profesor, como decía el tango. O sea que vos convocarías de vuelta al centro comerciante de Merlo. No hablemos de instituciones. Hoy tenemos que hablar de individuos, porque las instituciones están lo mismo que con la política. Hay gente buena y gente mala en una religión, en la política, en el partido de fútbol, en el club de golf y en la institución que sea. Como persona. ¿Hay posibilidad de que podamos juntarnos a hablar de una manera sin ofendernos, sin ser tan susceptibles, sin ser tan respondones desde la ofensa? Porque hoy lo que tenemos que hacer es pensar. Bueno, cosa que... el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Y que aparte también está hecho a propósito, digamos. Hay toda una cuestión, digamos, con la tecnología que te aísla, te monopoliza. Hay una realidad, hay un conspiracionismo geopolítico para el manejo de todas las sociedades. De esos tenemos que estar de acuerdo, pero ¿cómo y de qué manera nosotros podemos serlo diplomáticamente despiertos como para poder sociabilizar y acomodarse?
Bueno, hoy, Dani, me estabas hablando de que pasa en Merlo, como está contando Flavio, pero cerró Fate y siguen cerrando industrias. Claro, comentaba que cerraba Patti, una empresa emblemática de la hamburguesa argentina. Bueno, como Al micrófono. No deja de ser. Sancor se presentó en convocatoria, también emblemático en la Argentina. Hay una realidad, esto no viene de ahora ni empezó ahora. Esto es como un cáncer. Vos, si no te fuiste a hacer el control en el médico, nunca fuiste porque vos sos el que se la sabe toda, el que la tiene clara, nunca te hiciste o fuiste a hacer gimnasia y te detectan un cáncer, flaco, pero el cáncer no empezó ahora. No, bueno, pero un poco lo que está pasando tampoco es lo que han tenido otros gobiernos. Bueno, pero es un poco también lo que dice Moreno, ¿no? Claro. Desde el 2011 que no crecemos, eso queda claro en el 2011. Desde el 2011 hasta el 2015 teníamos más o menos una depreciación del empleo, digamos, pero no era tan marcado. Después tuvimos el periodo de Macri, donde perdimos empleo. Después tuvimos la pandemia con Alberto Fernández, que fue también una destrucción de empleo y pérdida de poder adquisitivo, y seguimos cayendo. Y vos Bueno, mirá el objetivo está cumplido. Como nosotros o tiramos una soga y tratamos de salvarnos, agarrarnos y ver de qué manera podemos ayudar para que no se llegue abajo, o toda situación social, como todos los imperios que se cayeron y después resurgieron de otra manera. Pero bueno, ¿cuál es la enseñanza que nos deja esto? ¿O qué tenemos que aprender de todo esto? ¿O estamos tan en la pavada que no aprendemos ni sabemos fijarnos? Pero a mí también me da la sensación de que en este momento esta situación económica que también describías está haciendo el efecto rebote. Así como era en contra de la política la última elección, en contra de los profesionales de la política, a lo cual se llamaba casta, hoy hay como otro resurgimiento de decir, che, si por este lado no fue mal, y por este lado no fue mal, ahora volvamos a ser argentinos. Y me parece que empezamos a escuchar cada vez esto de tratemos de juntarnos, radicales, peronistas, vemos a ver para dónde podemos salir con un gobierno de integración nacional, como salimos en el 2001, por una ancha avenida del medio, donde nos pongamos de acuerdo más o menos en puja de valor, inflación con respecto a paritarias, y que más o menos, digamos, podamos hacer un gobierno que beneficie a los argentinos. Acá el gran desafío es qué aprendemos de los errores y cómo capitalizamos los errores. Hoy vos vas a pedir un crédito en banco, te analizan, estás en el Veraz, estás acá y no tenés acceso a nada. Vas a otro país donde Estados Unidos, en distintos lugares, vos presentás un proyecto y una de las partes que te analizan es cuántos intentos de empleo o proyectos hizo usted. Y si fracasaste un montón de veces, te ven positivamente el hecho de que vos seas un emprendedor y un insistidor en volver a hacer cosas. Acá como que castigamos al tipo que está haciendo, que pretende crecer y que pretende trabajar, y le ponemos más trabas. Entonces eso es un hecho fundamental por el que tenemos que empezar a analizar de qué manera se apoyan a aquellos que quieren iniciar cosas. Hoy hay varios negocios que vos decís, ¿vas a abrir el negocio ahora? ¿Qué análisis de mercado hiciste? Porque la cantidad de gente que pasa por la vereda, no sé si le va a dar para el rubro que vos estás abriendo. Sí, uno con toda su emocionalidad, con todo su empuje, con todo su amor, con todo su cariño, con todo su convencimiento, quiere armar un emprendimiento para quizás quien lo ve desde afuera, analiza toda esa situación. La verdad sí, te felicito, te entiendo, porque yo también pasé por un montón de emprendimientos, inicié un montón de actividades, un montón de gestiones, y vos decís, hoy es complicado. Es lo mismo para una pareja que quiere tener un niño. Hoy tener familia, tener una criatura,
Hoy hablas con la mayoría de los jóvenes y ninguno que se case quiere tener hijos, o no se casan directamente, o hasta no se juntan. Y de lo que menos hablan es de tener hijos. Sí, o se juntan por necesidad, digamos, porque entre los dos pueden pagar un alquiler más barato. Pero entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos que estar analizando en nuestra sociedad para ver y decir, no, este no es el camino? Esta realidad no es la realidad. Esto no es lo que yo aprendí cuando era chico. Como se vive de esta manera no es. Hoy dime lo que comes y vos decís, escuchás a las personas decir que cómo se están alimentando, y es un horror. Entonces, ¿quiénes son las personas que vamos a elegir de ejemplo? Yo no soy el dueño de la verdad. La verdad está en el conjunto. Sin duda. Sí, respecto a lo que decías de cómo se está alimentando la gente, sí, es un horror. En realidad es un horror. Uno habla con la gente y el otro día casualmente le hicieron un reportaje a un hombre en la calle. Lo pararon y bueno, un hombre de unos 60 años. Y el tipo que decía, la periodista le preguntaba, bueno, pero montó el colectivo, dice, y el tipo se rió y dijo, vaya sorpresa, ¿no? Y le decía, no, por ahí no sería tanto el aumento del colectivo, sino lo que todos los días cada familia está mermando en su consumo, cómo nos acomodamos para comer, qué comemos, qué no comemos, o sea, eso cambió en la familia, ¿viste? Hoy estás pensando... Está directamente relacionado con la posibilidad de que tenga una persona de crecer emocionalmente e intelectualmente. Panza llena, corazón contento. Yo tengo la panza llena, estoy contento, estoy en otro nivel de permeabilidad en cuanto a todo lo bueno y a todo lo malo que no me puede pasar, pero puedo estar más consciente. Hoy la gente no está consciente. Sí, seguro que hay un gran sector que, por ahí no sé si la palabra es conciencia, que también fue muy engañado, ¿no? Se le mintió mucho. Engañaron, hay gente más joven con otras ilusiones. Cuando apareció este tipo con la motosierra y hablaba de la casta, y es razonable de que algunos muchachos tengan la idea esa de la casta. La casta resultaron ser ellos, pero sí fueron engañados en su momento. Así que bueno, o sea, por ahí es un poco también lo que decías vos, ¿no? Como los medios le vinieron comiendo a la cabeza a un gran sector de gente, bueno, y estamos donde estamos ahora. Por eso, frente a esa realidad de quién juzga los medios y los contenidos, no hay nadie que te proteja, no hay nadie que proteja a las niñeces. Claro, y vos ves totalmente. El maltrato que están sufriendo las criaturas, los niños, en todos los sentidos. Esos niños mañana van a ser nuestros verdugos. Sí, es evidente. El maltrato empieza desde el presidente de la República a todos nosotros, el momento que nos trata de cualquier manera. Si nosotros vemos de ahí para abajo, cualquiera puede tomarse la atribución de maltratar a la gente. Es que hoy no hay límites, no hay parámetros y claro, no hay referencias con las cuales tomar distancia. Sí. Ni siquiera eso, ni la posibilidad de tomar distancia, porque no sabés cuál es tu límite. Hoy estamos atacados por todos lados y estamos vulnerados en todos los aspectos y en todos los sentidos. Te hago una consulta, Flavio. Hace muy poquito el gobernador de la provincia vino a juntarse, digamos, con gente acá en el casino, como para ver si podía ver alguna línea, ¿hay alguna novedad de eso? ¿Hay alguna línea de crédito exclusivo para los comerciantes? ¿Algo que por lo menos no te deje caer y poder aguantar un poco más? La verdad no me he interiorizado si es que se ha generado alguna posibilidad de brindar a las distintas fuerzas activas algún salvavidas o algún colchón o un flota como para poder salir al frente. Es como hablaba el año pasado, que me llamaban antes de las elecciones para ver cómo estaba la situación en Merlo, le digo, desde otras emisoras, desde otros lugares, le digo,
Mi realidad no es distinta a la tuya. Salís a la esquina y vas al almacén y es la misma. Y otra realidad es el hecho de que las distintas instituciones y fuerzas vivas a través de alguna representatividad han estado reclamando siempre son las mismas de hace 15 años. La baja de impuestos, alguna línea de crédito con una tasa de interés que sea accesible, la posibilidad de lo que queremos, los que estamos integrando distintas asociaciones o no, del particular, del privado, es que nos dejen trabajar. No venimos a hacer política, no somos los enemigos, no me interesa cómo pensás, o cómo te manejás, sino lo que haces y lo que podés hacer en beneficio del comercio y como privado volver a reinvertir, porque si me fue a mí bien con el localcito de Pancho y voy a querer abrir otro. Claro. Déjennos trabajar. Porque yo voy a llamar a un pibe para que me pele la papa, o voy a llamar a un pibe para que me haga la cadetería, o voy a llamar a un delivery para que vaya a entregar el pedido. Déjennos trabajar. Si desde la parte privada es desde donde se generan todos el trabajo. La posibilidad de que el recurso económico se florezca y se fructifique. Flavio, muchísimas gracias. Súper interesante, digamos, charlar con vos. Interesante reflexionar sobre esta problemática que estamos viviendo en Merlo, pero también en toda la Argentina, hablando desde el sur, que estuvimos hablando con gente de Tierra del Fuego hoy, como ahora en nuestra propia localidad, en una situación muy complicada de el bolsillo de todos, desde los diferentes lugares, desde ATE, digamos, empleado público, que hoy estamos mendigando un boleto para poder viajar, cuando antes nos comprábamos 0 kilómetros para ir al colegio. Cada vez más complicado juntar plata para después poder consumir. Arreglar el coche, arreglar la moto, poder arreglar el comercio. Me parece que estamos en un momento, en un cuello de botella que se empieza a acelerar cada vez más. Y no me llama la atención empezar a pensar cómo podemos hacer esto de empezar a juntarnos los diferentes actores para ponernos de acuerdo. Cómo poder hacer para tener una economía pujante que le interese a los que vivimos acá, ni más ni menos. Digamos, hoy o anoche en realidad, depende de la hora que te hayas acostado, Flavio, la noticia era la plata que ponía la embajada de Rusia a algunos canales de televisión y la plata que ponía la embajada de Estados Unidos en algunos medios de comunicación para dar informaciones que le sirven a esos países y no a la Argentina. Entonces, en ese contexto donde vos cada vez te estás vendiendo más a embajadas extranjeras y no estás defendiendo el pensamiento argentino, los intereses argentinos, empezamos a ver esta cuestión de decir, che, ahora no solamente tengo que mirar si el que hace un reel de TikTok es verdad o no es verdad, si el que está diciendo en Instagram es verdad o verdad, sino que ahora los medios de comunicación también se está evidenciando quiénes les pagan. ¿Y cuáles son los intereses que hay detrás de cada uno de los medios de comunicación? Que antes por lo menos eran de los medios de comunicación, ahora es directamente de embajadas extranjeras. Entonces, en ese sentido, me parece que el movimiento nacional todavía tiene que seguir reflexionando. Muchísimas gracias, querido César, por acompañarnos. Te dejo... Sí, más que nada, bueno, gracias a ustedes por la invitación y por sostener estos espacios que verdaderamente hacen a la difusión de lo que es el movimiento nacional y que no hay muchos espacios de esto, y sostenerlo con el tiempo lleva mucho laburo, compromiso, así que gracias por sostener estos espacios y bueno, me sentí muy cómodo, la pasé bien y bueno, nos seguiremos viendo seguramente. Sí, sin duda, porque no hay semana que nos dé tregua. Así que siempre tenemos mucho para hablar. Sí, además te escuchaba vos recién y pensaba cómo nos siguen tapando una noticia peor con otra peor, ¿viste? Porque veíamos con lo de Adorni, salió lo de los préstamos,
para tapar todo eso sale lo de Rusia y cada vez nos van enterrando un poquito más. Flavio, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar presente. Nada, muy agradecido. Vengo como un vecino más, como un comerciante más, de alguna manera a compartir este espacio que nos sirva para reflexionar. Independientemente del pensamiento de cada uno, yo me considero ser una persona independiente, no me alineo en ninguna facción, digamos, pretendo ser una persona de mente abierta, entonces, y tratar de buscar de alguna manera, en la medida de mis posibilidades, el bien común para beneficio de todos, porque no es que me voy a poder salvar yo porque vendí más o vendí menos y si a la salida de la puerta no hay ningún futuro. Dani, la verdad que interesantísimo el programa. Reflexión final. Un poco también agradecerle a D'Angelo que haya venido acá para tener esta charla, que sí, es muy interesante. Un poco lo que dice D'Angelo, ¿no? Empezar a pensar qué es lo que nos está pasando y empezar a ver en serio esto, porque esto no es viable. No sé cómo vamos a llegar al 27. Así que saludar a la gente, a los oyentes, a la gente que normalmente nos escucha, y será hasta el sábado que viene. Muy bien, sábado que viene, de 12 a 14 horas. Se termina el programa, pero la historia sigue igual. Cuando el pueblo toma el aire, nace algo nacional. Gracias por estar del otro lado, por escuchar y participar. Movimiento Nacional. Siempre vuelve a empezar.